Bien, entonces vamos a ver cómo sería un problema absolutamente estándar y real. Por un lado nos encontramos con una lámpara, un motor y he agregado un soldador de esos de electrónica de 100 watts de potencia, 220 volts, 50 Hz. Son toda la información que tengo, no tengo más información que esta. Entonces recordemos un poco, para la lámpara me interesaba potencia, corriente, factor de potencia. En el caso del motor me interesaba la tensión, me interesaba la potencia, me interesa la corriente para calcular todo lo demás. Y aquí tengo nada más que la potencia y la tensión, así que con todo esto me debería alcanzar para poder resolver mi problema. ¿Cuál es el problema? El problema es muy simple. Tengo estas tres cosas enchufadas en mi casa, quiero saber el factor de potencia y quiero calcular si debo corregir o no el factor de potencia, y mi intención es que, como sé que mi factor de potencia podría estar entre 0,85 y 0,75, estos son los valores. Recuerden que más allá de eso no pago, desde acá hasta acá pago el 10% y de aquí para abajo pago el 20%. Más allá de eso, del precio en sí mismo, me interesa saber si yo estoy consumiendo bien o mal mi potencia y si eventualmente necesito corregir el factor de potencia porque es muy bajo y lo tengo que subir. Así que vamos a hacer cuentas a ver qué sale de todo esto. Lo primero que debería hacer es imaginarme cómo es ese circuito eléctrico, porque nos cuesta bastante entenderlo. Bueno, tengo mis dos cables, y de estos dos cables, que típicamente es una zapatilla, yo a la zapatilla le enchufo y le conecto un cable ahí, dos cables. ¿Para qué? Para la lámpara. Otros dos cables para el motor. Y otros dos cables para esa resistencia. Fíjense que no lo dije, pero acá, que solo me habla de watts, no me está hablando de más nada. Es decir, no me da potencia activa, no me da corriente, no me da nada. Tengo que asumir que esto es una resistencia pura. Y entonces el coseno de phi es igual a 1. Con lo cual P es igual a S. Eso es lo que se asume cuando no hay más datos. Uno dice, bueno, este resistivo puro es una resistencia que calienta a un soldador y se acabó. Bien, sigamos. Básicamente conecto entonces la lámpara, el motor y conecto la resistencia. Y la pregunta es si la corriente que voy a permitir que circule por mis conductores va a ser una corriente grosera o la corriente mínima posible. Es decir, si esta corriente que circula, que es la corriente total, va a estar en condiciones o necesita algún tipo de corrección. Para hacer algún tipo de corrección habría que poner un capacitor. ¿Dónde poner el capacitor? Bueno, el capacitor, si hubiese que ponerlo, hay que ponerlo ahí, colgado exactamente igual que en la red. Obviamente que para poder calcular esta corriente total, bueno, a algunos se les ocurre calcular esta corriente, esta corriente, esta corriente y sumarlas, es decir, I1, I2, I3. Y eso es absolutamente correcto, pero la verdad es bastante engorroso y bastante complejo, porque para calcular esa corriente, en este caso la tengo, pero en este caso también, pero tengo que ponerle módulo y ángulo, es decir, tendría que agarrar y hacer I1 con su ángulo más I2 con su ángulo más I3 con su ángulo y obtener la I total. Y con este dato, bueno, no sé mucho más. También a algunos se le ocurriría, bueno, ¿por qué no calculamos las impedancias y calculamos el paralelo de las impedancias? También es factible, cualquiera de esos modos es válido, lo que pasa es que hay algunos modos que son más complejos que otros. Yo he decidido utilizar un método que es directamente a partir de las potencias, que a mí me resulta el más fácil posible. Pero hay quienes no lo ven y prefieren sumar las corrientes, otros prefieren calcular la impedancia equivalente y se acabó. Bueno, cada uno lo hace como mejor le place. Yo les muestro el método de las potencias, que es el que normalmente utilizamos.
El método presupone lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos P1, aquí tenemos P2, aquí tenemos P3, que son las potencias de cada uno de estos componentes. Cada una de ellas es la potencia activa. También tenemos Q1, Q2 y Q3, que serían las potencias reactivas. Y también tenemos S1, S2 y S3, que serían las potencias aparentes. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Digo, si yo estoy tomando de cada uno de estos componentes una determinada cantidad de potencia que se escapa por aquí, potencia activa, quiere decir que de la red voy a tomar la potencia total. Es decir, podría perfectamente imaginar este escenario. Potencia 1, ahí, potencia 1, con un Q1, y esto sería potencia 1. También podría tener una potencia 2, que podría estar acá, podría ser, supongamos que es más grande, potencia 2, y podría tener un Q2, qué sé yo, por ahí es más chiquito, y podría tener una potencia 3, y Q3 vale 0, porque en este caso, fíjense que solamente tengo potencia activa. Así que en realidad de la lámpara tendría esta potencia aparente con este ángulo Φ1, del motor tendría por ejemplo esta potencia aparente con el ángulo Φ2, y de la lámpara tendría esta misma potencia aparente con un ángulo 0. Así que en realidad la suma vectorial de todas estas potencias me da la potencia total. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo habíamos visto un poco en la teoría. La sumatoria de cada una de las potencias individuales me va a dar la sumatoria de las potencias activas, y la sumatoria de las potencias reactivas me va a dar, por supuesto, la sumatoria de los Q. Y una vez que tengo la sumatoria de P y la sumatoria de Q, puedo obtener entonces la potencia total aparente S como la raíz cuadrada de la sumatoria de los P al cuadrado más la sumatoria de los Q al cuadrado. Y por otro lado aparece el ángulo total, que será este Φ total, que será el arco cuya tangente valga la sumatoria de los Q sobre la sumatoria de los P. Con esta información, si uno toma entonces los valores que obtuvimos de la lámpara, es decir, acá ponemos los datos que obtuvimos antes de la lámpara. Aquí ponemos los datos que obtuvimos del motor. Y aquí ponemos los datos que obtuvimos de la resistencia. Fíjense que para la resistencia estoy poniendo que P es igual a S, porque S vale P por coseno de Φ. Y como el coseno de Φ vale 1, P es igual a S. Y por supuesto que como no tiene parte reactiva, tiene 0 volamper reactivo. Aquí uno estaría muy, pero muy tentado de hacer fácilmente la sumatoria de P, la sumatoria de Q, qué sé yo, y hay mucha gente que comete un error bastante común y grave. Si uno suma las potencias activas de cada una de estas máquinas para hacer esta sumatoria de potencias, obtiene entonces aquí como resultado 1019,5 watts. Si también sumamos las potencias reactivas para hacer esta sumatoria de Q, vamos a obtener como resultado 1132,6 volt-ampere reactivos.
Lo que no puedo hacer, muchos están tentados de hacer la suma acá. Ojo que esto no lo puedo hacer. Esto está absolutamente mal y está prohibido y es conceptual. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es un problema de Pitágoras. Yo para hacer la suma de esto, para obtener S, no puedo hacer la suma de cada uno de estos S individuales. No puedo sumarlos así, tengo que hacer la suma cuadrática, es un problema de Pitágoras, así que S es igual a la raíz cuadrada de 1019,5 al cuadrado más 1132,6 al cuadrado. Y esto me da 1523,5 volt por ampere. Fíjense que esta suma no daría 2523, ojo, son cosas completamente diferentes. Por otra parte está el ángulo, este ángulo phi total, que lo podríamos calcular haciendo lo siguiente. Phi igual al arco cuya tangente vale Q, que es 1132,6 sobre P, que vale 1019,5. Y esto me da un ángulo de 48 grados. Aquí vale la pena hacer un pequeño alto en el camino y ver el tema este famoso de la calculadora. Yo hice los cálculos por un método muy simple, que es el método tradicional. Pero ¿qué pasa si tenemos una calculadora que efectivamente nos permite hacer las cuentas como corresponden? Bueno, lo vamos a tratar de hacer. P valía 1019,5. Entonces voy a poner 1019,5. En mi calculadora yo le puedo poner la parte real más un número complejo, 1132, que es lo que varía, 6, y le pongo la j del número complejo, j. Y entonces me queda P más JQ. Y si tengo P y tengo Q, y lo paso, por ejemplo, a modo, fíjense que allí me pone P más JQ entre paréntesis. Y si lo paso a modo polar, directamente me pone 1,52 por 10 al cubo, es decir, 1523,9 por 10 al cubo, por E a la J 48 grados. Que esto es lo que les comentaba de la facilidad de tener una calculadora o una aplicación del celular, como en este caso, que permite pasar de números complejos a números polares y viceversa. Esta es una calculadora que yo utilizo, es bastante compleja, pero hay montones de calculadoras relativamente fáciles para hacer esto. Bueno, entonces una vez calculado cuánto vale S y cuánto vale el ángulo phi, vemos que son 48 grados. 48 grados me da un coseno de phi bastante malo. El coseno de phi que me da 0,67 aproximadamente. Coseno de phi igual 0,67. Bueno, que está por debajo de lo previsto. Entonces yo quisiera un ángulo que tuviera un coseno de phi, supongamos que quiero estar por encima de 0,85. Entonces, si el coseno de phi es 0,85, significa que el ángulo phi debería ser un ángulo de 31,8 grados. Entonces uno debería tener este ángulo como referencia. Bueno, supongamos que acá tenemos los 31,8 grados. Es decir, digo, yo quiero realmente tener un ángulo tal en mi carga, es de esta carga la quiero compensar para que el ángulo de fasaje entre la tensión aplicada aquí y la corriente que circula por acá no supere este ángulo, porque si no me obliga a tener una cantidad de corriente en función de la potencia que aparentemente quiero consumir, cuando en realidad voy a consumir una potencia mucho más baja. Bien, para eso, para corregir el factor de potencia, así como lo habíamos visto en la parte teórica, voy a elegir cuánto vale la potencia a poner aquí, la potencia capacitiva, la potencia reactiva. Y bueno, ¿dónde quiero estar ubicado? Bueno, supongamos que quiero estar ubicado aquí. Esto será el Q
el Q del capacitor que tengo que poner para obtener un Q que será el Q deseado. ¿Cuál será el Q deseado? Este que está acá. Yo deseo estar en esta posición. Q deseado. ¿Qué significa? Significa que voy a estar ubicado en esta zona, ahí, y que este será el ángulo phi, que significa que este que está acá será el ángulo phi deseado. ¿Qué ventaja tiene ese ángulo? Que es más chico que 31,8 y me ubico en algún lugar de tal manera que si hay variaciones de la carga, por ejemplo, si alguien apaga o prende una máquina, si alguien apaga una máquina, me cambiaría el valor de esta parte, es decir, del Q que tengo, perdón, me cambiaría el valor del Q que tengo, entonces la corrección debería cambiarla. Bueno, esto no está tan fácil de resolver. Así que la fórmula empleada es la que vimos en la teoría. Simplemente tengo que agarrar y calcular cuánto vale el Q del capacitor como el Q total menos el Q deseado. De acuerdo a lo que vimos en teoría, este Q del capacitor va a ser P por tangente del phi total menos tangente del phi deseado. Entonces, en realidad, lo que estamos tratando es de conseguir un valor determinado de Q, un Q deseado aquí, que sea menor que los 31,8 grados que teníamos, que salían de este valor que me estaban proponiendo como valor límite para mi potencia reactiva. Y lo que quiero calcular es el Q del capacitor que va a compensar esa energía reactiva e inductiva. Este capacitor va a tener necesidad de este Q. El Q, según la fórmula y según los datos que tengo, lo puedo calcular. Supongamos que quiero un ángulo, por ejemplo, de 25 grados. Es decir, un ángulo que sea más chico que los 31,8, que es el límite, para tener un cierto coeficiente de seguridad. Digo, bueno, entonces el Q va a ser P, que vale los 1019,5 por tangente del ángulo que tengo, que son los 48 grados, menos tangente del ángulo deseado, que son los 25 grados. Y esa cuenta me da que Q sub C, es decir, el valor de la reactancia del capacitor, es igual a 657 volt-ampere reactivo. Aquí en general termina el problema. Uno compra un banco de capacitores de este valor, no lo va a conseguir de este valor porque esto es como la lamparita, no hay lamparitas de 32,4 watts, hay lamparitas de 60, de 80, de 15, de 10, la de bajo consumo, qué sé yo, de 5, de 8 watts, están normalizadas, así que es probable que yo vaya y consiga un banco de capacitores de 1000 volt-ampere, 1000 volt-ampere reactivos, o 1 kV-ampere, o 0,5 kV-ampere reactivos, o 0,75 kV-ampere reactivos. Entonces es un problema de ingeniería evaluar cuál de estos entra dentro de esta curva y dentro de estas necesidades. Pero yo ya sé que mi necesidad a la que le voy a apuntar es a esta necesidad. Por supuesto que todavía hay quien quiere calcular el capacitor. Para calcular el capacitor, como habíamos visto en la teoría, solamente hay que recordar que Q en el caso del capacitor es U cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva era 1 sobre omega C, de tal manera que me queda U cuadrado por omega C. Entonces de acá lo único que hay que hacer es agarrar y tomar este valor de Q sub C, que tiene que ser igual a esto, y decir que 657 es igual a U cuadrado omega C. Y bueno, U cuadrado lo conozco porque la tensión que está en Borne son los 220 volt y hay que elevarlo al cuadrado. Y el omega es 2pi por la frecuencia, y la frecuencia son 50 Hz. Así que esto me quedaría
que el capacitor vale 657 volt dividido U cuadrado, es decir, 220 al cuadrado, por 2pi50. Y esto me da, si hice bien la cuenta, me da 43 por 10 a la menos 6. ¡Wow! ¿Qué será eso? Bueno, esto que está acá, vamos a ponerlo de otra manera, el capacitor es 43 por 10 a la menos 6. Eso es microfaradios. Ese es el valor de la capacidad que compensa este ángulo de 25 grados.